Hola, bienvenidos a la Sinfónica en Casa. En el programa de hoy seguiremos hablando de música, conoceremos el oboe y su historia, charlaremos con Andrea Escobar, flautista de la agrupación, y seguiremos viendo videos de archivo para festejar nuestro 51 aniversario. Hemos estado hablando de instrumentos, de sus características, de las familias de los mismos, pero hay otro tema sobre el cual me pregunta el público que asiste a nuestros conciertos muchas veces insistentemente: ¿cómo es que los músicos leemos con este sistema de 5 líneas que llamamos pentagrama? Bueno, es una historia muy larga, ya que comenzó hace más de 1000 años. No siempre hubo escritura. Antes que la hubiera, los maestros de coro, los que enseñaban las melodías en los coros eclesiásticos, se veían obligados a ir transmitiendo de forma oral la música e indicaban los cambios de altura con movimientos de las manos. Mientras cantaban la música, le iban indicando a los chicos integrantes de los coros con estos movimientos los cambios de altura. Pero en algún momento empezó a ocurrir la necesidad de escribir esto, y entonces surgió un tipo de escritura con signos, los neumas, que se llamaban, que era como una especie de taquigrafía musical. Y también en algún momento de esa evolución a un copista se le ocurrió, para ayudar en la lectura, para entender mejor esto, debajo de los neumas poner una línea roja, que era una altura de referencia, y entonces era más fácil comprender cómo se movían esos neumas en la altura. Y hubo un monje italiano que nació en el año 995, Guido Mónaco, que pasó a la historia como Guido de Arezzo porque era de la ciudad italiana Arezzo, que se le ocurrió sistematizar esto. Esa línea roja pasó a ser el Fa, la nota Fa. Luego agregó otra línea arriba de color amarillo a la que llamó Do, y agregó una tercera línea negra en el medio entre las dos anteriores, que era la nota La, y se le ocurrió usar una canción, un himno, el himno a San Juan Bautista, para que fuera más fácil aprender las alturas de estos sonidos, para que se memorizara el sonido. Y es así que esta historia comenzó. Aquí Control presentando hermoso video sobre oboe. Van a disfrutar muchísimo. Hola, mi nombre es Lucas Cuadra, soy integrante de la agrupación sinfónica y hoy vengo a presentarles mi instrumento, el oboe. El oboe es parte de la familia de las maderas y su característica principal es que el sonido en este instrumento se produce mediante la vibración de una lengüeta doble, que aquí está. Una lengüeta doble son dos
cañas puestas juntas, de modo tal que cuando soplamos a través de ellas vibran de esa manera. Esta lengüeta se coloca aquí arriba y produce el sonido que todos conocemos, el sonido del oboe. El origen histórico de este instrumento es extremadamente diverso, ya que a lo largo de la historia muchas diferentes culturas utilizaron el mismo mecanismo de doble lengüeta que encontramos acá en este instrumento. En Europa, durante la Edad Media y el Renacimiento, encontramos, por ejemplo, la bombarda, la dulzaina, la cornamusa como antecesores y parientes del oboe. En Armenia tenemos el duduk, que es un instrumento que todavía se utiliza, de hecho, en la música folclórica de allí. En Japón tenemos el hichiriki. Y en los países de Medio Oriente, además del duduk, tenemos la zurna. El oboe propiamente dicho aparece en Francia en el siglo XVII y originalmente era mucho más simple que el instrumento moderno como lo tenemos hoy. No tenía todo este mecanismo de llaves de metal, sino que solamente tenía estas dos llaves que tenemos acá, el do y el do sostenido. Eventualmente, a lo largo de los siglos, el instrumento fue evolucionando cada vez más hasta llegar a la forma final que tenemos acá, que apareció a principios del siglo XX. En la actualidad, la familia del oboe la componen 5 instrumentos: el oboe piccolo, que es un poco más pequeño que este, el oboe, como lo vemos aquí, el oboe de amor, que es un poco más grande, el corno inglés, que conocimos la semana pasada con Eugenia, y el oboe bajo, que realmente prácticamente no se usa en ninguna obra, salvo muy pocas, y es muy difícil de encontrar. Ahora, para finalizar y para mostrarles cómo suena el instrumento, voy a tocar la primera de las metamorfosis que compuso Benjamin Britten para oboe solo. Aquí Control presentando la trivia.
Si he escrito música con los motivos más diversos, pero ustedes se imaginan escribir música para que alguien duerma la siesta. De los 3 ejemplos que daré a continuación, deberán elegir cuál fue escrito para eso. ¡Mucha suerte! Ejemplo número 1. Segunda posibilidad. Tercera opción. Como siempre, al final, antes de últimas placas, estarán los resultados. Aquí Control presentando archivo musical. Hoy nuevamente multiplicado por 2 por festejos de 51 aniversario. Seguimos recordando eventos de otros tiempos. Concierto en Teatro del Globo, hermoso tema a continuación. In the Mood, de Joe Garland. Como anuncié al comienzo del programa, es el momento de la entrevista y conversaremos con Andrea Escobar. Hola Andrea, bienvenida a la entrevista. Hola maestro querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, por suerte muy bien, muy contento de poder estar contigo en este momento. Y la primera consulta es como siempre, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, creo que como la mayoría de los niños,
Mi mamá me llevó al conservatorio, quería ser arpista. Cuando llegamos al conservatorio, las secretarias le dijeron, señora, el arpa es muy cara, ¿va a poder comprarla? Mi mamá raudamente dijo que no la iba a poder comprar. Entonces me preguntó qué otra cosa me gustaría tocar y yo tocaba flauta dulce, entonces dije flauta, sin tener mucha certeza de que era la flauta traversa. No tenía muy claro eso y me anoté en flauta. Y ahí arranqué a estudiar con el maestro Raúl del Castillo, ahí en el conservatorio. Cuando tenía 9 años empecé, era muy chiquita, muy chiquita. Después, más o menos a los 15, Raúl habló con Claudio Barile, dijo, tengo una nena, en ese momento era muy chiquita yo, y habló con él para mandarme a estudiar con él. Fui a estudiar, estudié 4 años con Claudio Barile. Después elegí yo, esa fue la primera vez que elegí yo con quién estudiar, que fue con Jorge de la Vega. Más o menos tendría 19, 18 años, sí, por ahí. Y empecé a estudiar con Jorge, también estudié 4 años con él. En el camino me fui a estudiar a Francia, estuve en París estudiando con Cécile Darot, que con ella estudié todo el lenguaje de la música contemporánea, que siempre me interesó. No sé cómo, pero siempre me fascinó todo ese lenguaje. Entonces con Cecil trabajé todo eso. En aquel momento acá nadie me daba bolilla con eso. En aquel momento era como... Sí, Raúl sí, obviamente, sí, él me transmitió el gusto por la música contemporánea. Y bueno, Cecil me abrió la cabeza. ¿Tuviste otros maestros, otros referentes en el desarrollo de tu trayectoria? Tuve varios maestros súper importantes, digamos. Recuerdo siempre al maestro Shulkin, al maestro Dalvicio, que realmente eran de un incentivo total porque francamente hacía cosas horribles yo componiendo, ¿no? Era de madera, no era nada. Y ellos siempre con mucho amor, con mucha delicadeza. No, pero esto puede quedar maravilloso. Y yo decía, ¿cómo les puede gustar? Un espanto. Siempre me parecía, y digamos que fueron grandes maestros en ese sentido, en poner expectativas en el otro, grandes motivadores de hacer música. No importa cómo salga, vamos adelante, sigamos, aprendemos. Y bueno, eso a mí me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo, digamos, ese amor por la música, que de algo que para mí era amorfo, ellos le encontraban la belleza. Entonces, grandes maestros fueron los dos, Dalvicio, adorable, y el maestro Shulkin, con una humildad y una sencillez que poca gente he visto así. Bueno, después a nivel flauta, bueno, todos estudié con grandes maestros, ¿no? Fueron grandes referentes, gente a la que admiro muchísimo, como tocan y como músicos. Son grandes músicos la mayoría. Entonces, sí, tengo varios referentes. Flautistas y no flautistas. ¿Y cómo fue tu ingreso a la agrupación sinfónica? ¿En qué momento fue? Bueno, yo entré en el 2000, un año tremendo para el país. No sé si te acordás, obviamente, claro que sí, todos nos acordamos. En abril del 2000 entré a la banda. Fue algo muy loco porque, bueno... me cambió la vida definitivamente, entrar a la banda, o sea, empezar a tocar, a tener un sueldo de tocar, fue algo como muy importante para mí, fue muy importante. De hecho, siempre todos los compañeros se ríen porque era muy chica, yo no tan chica, pero era chica, tendría 26 años, 25, 26 años. Y yo estaba casada hace rato y venía buscando un hijo hace un montón de tiempo y no quedaba embarazada. Al mes que entré a la banda quedé embarazada. Entonces, por ahí la anécdota graciosa es esa, Gustavo, que yo estuve un mes en la banda y quedé embarazada. Entonces, los compañeros siempre me cargan como que la banda es fértil, la banda de Morón es fértil. Entonces fue doble alegría para mí porque era algo que yo esperaba mucho, ser mamá. Y ¿cómo te habías enterado de la existencia de la agrupación? la veía en la plaza, la banda. Después, bueno, lo conocí a Alejandro Córdoba, me llamó siempre de cambio Alejandro desde mucho tiempo antes. Entonces iba de cambio. Después hubo un año que se hizo concurso y la verdad que yo no quería estar en una orquesta. A mí me gusta la música de cámara.
Siempre aposté mucho a eso. Y me insistió Ale, bueno, me acuerdo que en ese momento estaba ya estudiando con Jorge y Jorge me insistió también, presentate, bueno, me presenté. Y ya te digo, fue, digamos, desde el punto de vista musical y del personal aún más, porque deseaba mucho ser mamá y evidentemente ese aflojarme de tener tranquilidad de que tenía un dinero con mi profesión, me trajo a Sofi mi amor absoluto, mi hija mayor, así que bienvenida fue la banda en todo sentido. Qué lindo, qué buena anécdota. Vamos a terminar la primera parte para pasar a verte tocando en distintas formaciones y luego retomamos.
Retomemos la entrevista, Andrea. Qué hermoso todo lo que vimos. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias. Hay mucho trabajo atrás de todo eso. Contanos entonces cómo se fue desarrollando tu historia musical. Bueno, yo como te contaba, empecé desde muy chiquita. Mi historia en realidad tiene que ver siempre con bandas y orquestas. Cuando era muy chica, entré a la orquesta de San Martín. Me acuerdo que éramos un montón de nenes. Tendríamos 13, 14 años. Como 100 nenes en esa audición. Entramos ahí en San Martín. Empezamos a armar la banda. Construimos una banda divina, muy hermosa. Siempre fueron experiencias preciosas, por eso para mí es muy importante que los chicos se construyan, digamos, en organismos grandes, en bandas, orquestas. Después, bueno, hicimos la orquesta de San Martín, que son los lugares que ahora existen, que siguen estando. En ese momento estaba el maestro Celán, él fue el que empezó con toda esa movida, ahí en San Martín. Bueno, y a partir de todo eso después estuve en la orquesta de Daniel Bossani, que es otro director, colega tuyo de Lanús. Siempre vinculada con orquestas, y a mí me gusta mucho la música popular, me encanta el tango. Tuve muchísimos años con grupos de tangos distintos, grabé varios discos con grupos. Uno de los que vimos recién es Aldo Saralegui, que es un gran maestro de tango, un gran pianista. Con él tocamos muchos años juntos en distintas agrupaciones. Después con un guitarrista también hicimos un grupo. Bueno, con el tango siempre me mantuve muy cercana, a tal punto que me saturó, creo, pero bueno, esa es otra cosa. Y fui pivoteando entre la música popular y la música clásica todo el tiempo, y siempre, pero siempre, desde muy chica, transcurrió un deseo, digamos, con respecto a la música contemporánea. No sé por qué, no concibo, digamos, sí sé por qué no concibo la música sin el presente, sin la actualidad. O sea, la construcción del sonido tiene que ver con un montón de cosas. Y bueno, creo que la música contemporánea refleja ese gusto que me da, digamos, las distintas formas de encarar un sonido, ¿no es cierto? Y para mí es indispensable promover la música actual, la música que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros chicos. Entonces, bueno, hace ya un tiempo largo que yo estoy trabajando muy de cerca por ese lado, con compositores del oeste, compositores del no el oeste, así varios de los videos que viste son estrenos en el Fondo Nacional de las Artes. Uno de los que viste es de un compositor que está viviendo en París hace muchísimos años. Bueno, que estrenamos una obra que fue dedicada para mí, para Javier Bravo, el guitarrista que viste ahí. Octavio López, un gran compositor que está instalado en París hace mucho tiempo, va y viene a Dinamarca, tiene una gran trayectoria en Europa. Después también viste una obra de Cecilia Ardito, que es una compositora argentina que está radicada en Ámsterdam hace mucho tiempo. Jorge Sad, que es un compositor nuestro, a quien quiero muchísimo y respeto absolutamente. Bueno, con él trabajo muchísimo, ahora estoy por estrenar una obra solista para flauta de él. Después trabajo un montón de obras, estoy en pleno trabajo para estrenar varias obras. Después una obra para piccolo solo, que es de Marcelo González, que es un gran clarinetista, instalado en San Juan hace mucho tiempo, es el solista de la Orquesta de San Juan y también compositor. Entonces estoy como muy enfocada en eso. Me importa muchísimo la proyección de la música de nuestros compositores ahora, de lo que pasa ahora, el sonido de ahora. Claro, así que has hecho muchísima producción de música de cámara. Sí, mucho. Para cerrar la entrevista, contanos una anécdota divertida de las tantas que debes tener, de tantas historias. Bueno, no sé si divertido, en ese momento no fue tan divertido, pero me acuerdo una vez que estábamos con la banda, yo estaba embarazada de Sofi, de de mi primera hija, y teníamos que ir a tocar, creo que era por Castelar, por Parque Leluar.
y resulta que nos venía a buscar un micro. Vos no estabas todavía, y estaba el maestro Blaustein. Y me acuerdo que vino el micro, estábamos con Bocha. Me acuerdo que estábamos con Bocha y con Mozzo, ¿no? Alguno de ellos era. Bocha seguro, me acuerdo, porque Bocha estaba de lo más preocupado. Entonces, decimos, ¿cuándo viene el micro? Tardaba en venir el micro, y vemos venir a lo lejos una especie de, ¿viste como esos carros para los nenes de Mickey, de Pluto? Era un micro que traía un carro atrás, y entonces nos subimos todos y yo estaba con mi panza así rebotando. Entonces me acuerdo la cara de Bocha desesperado. Me decía, ¿cómo estás? No te vayas a hacer mal. Y bueno, son un montón de cosas que la verdad a esta altura las veo con mucho cariño de la banda. Eso me parece interesante, esa vocación de servicio, que creo que todos los que estamos en una banda entendemos que quizás no es un espacio para egos, ni para pensar en este lugar, yo voy a demostrar lo brillante que soy, sino para compartir, como un ejemplo de una gran familia y de una sociedad. En este caso, esa situación puntual de estar yo con una panza gigante y mis compañeros mirándome preocupados por cómo iba saltando Sofía en la panza, creo que habla de esto que para mí es como una gran familia, estarse cuidando. Entonces, creo que lo lindo que tiene en este momento la banda, que hay una cuestión de afecto, de mucho cariño entre todos, de cuidado, y bueno, que creo que la hace diferente a muchas otras agrupaciones, muchos otros organismos. Transcurre el cariño y eso, el afecto. Está bueno, me parece a mí. Es mi opinión, yo creo que es así. Sí, lo vivimos así. Qué bueno terminar con esa anécdota tan linda que rescata eso, que rescata el afecto, el cariño que hay dentro de la agrupación. Así que muchísimas gracias, Andrea, por transmitirnos No, por todo favor, esto. un placer. Y hoy en Archivo Musical tenemos hermoso vídeo tomado en Auditorio de Belgrano. Final de danzas polovsianas de Borodín. ¡Qué increíble!
Estamos llegando al final, pero seguiremos preparando material con el profesor Gustavo Codina. Deseamos que les haya gustado mucho el programa y los esperamos la semana que viene. No se olviden, como siempre, en el Facebook de la Dirección de Cultura Municipio de Morón. Hasta la semana próxima. y antes que se acabe el programa tengo que dar el resultado de la trivia. Y sí, era el ejemplo número 3.